Buenas noches, es hora de conectarse con Los Guardianes. Historias reales de personas como usted y como yo. Comenzamos con la preocupación de 3 familias que reclaman verdad ante la desaparición y muerte de sus hijos cuando hacían parte del Ejército Nacional. Acompáñenos. Mire, se está cayendo. Iban ahí por ese borde. Lancero, sí, mi general, veníamos acá sobre este punto, íbamos con esa dirección para una información que teníamos en el punto. Este militar es el teniente del ejército Jessy Leonardo Berbesí Barón. Hoy en día nada se sabe de su paradero y según sus comandantes está evadido de las filas desde el pasado mes de diciembre. Acá se desprendió totalmente toda la isla, todo este sector, hasta ese punto, mi general. Cayeron todos los 5 que iban. Todos caímos acá sobre este punto. Lo único que alcancé a ver son estos palos, mi general. El video fue grabado en septiembre de 2019 y días después de que ocurrieran los extraños hechos en los que 2 soldados profesionales perdieron la vida y otro aún se encuentra desaparecido. El momento que me estaba quitando las botas, algo me jaló hacia atrás y empecé a dar rollos totalmente hacia abajo. Lo cogió el remolino, Lanza. Sí, de ahí para allá no me acuerdo más, mi general. Lo único que sé fue que me sacaron del lado Guaviare. Porque allá al norte es Bichada, ¿no? Este es Bichada, mi general, sí, señor. Los soldados Ismael Tordesilla, Heiner David Hernández y Luis Carlos Ibarra eran miembros activos del Batallón de Infantería de Selva número 19, General José Joaquín París, con sede en San José de Guaviare, en el oriente colombiano. Las primeras informaciones indicaban que el 16 de septiembre la patrulla comandada por el teniente Berbesí Barón realizaba operaciones por la ribera del río Guaviare, en zona rural del municipio de San José, cuando se produce un deslizamiento de tierra y 5 militares caen al río. Prestaba el servicio, era un soldado profesional en Guaviare. Siendo la 1:03 de la mañana el día 11, recibí una llamada de Berbesí, teniente, donde me dice que mi hijo iba en una patrulla, iba patrullando y en eso pasaron al lado del río y se fue un barranco y en eso cayó mi hijo. La misma versión aseguraba que el soldado Santiago Zapata y el teniente Berbesí habían logrado salir con vida y que de los otros 3 militares, en ese momento, nada se sabía. Siendo las 4 de la tarde del día martes 12, casi 5:30, me llamaron donde me dijeron que él ya había aparecido, pero que estaba muerto. Pues yo confío, o sea, yo dije, claro, o sea, yo me las comí, o sea, yo dije, claro, si él cayó con todo lo que él llevaba, él no tuvo como salvarse. Se activan todos los protocolos para el inicio de la búsqueda de los mismos. Recibimos apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana con aviones de reconocimiento, de la Infantería Marina con equipos de búsqueda, rescate y botes que nos están ayudando a buscar a estos soldados. Según se informó a las familias, la búsqueda inició en el área y al otro día, es decir, el 17 de septiembre, el cuerpo del soldado Heiner David Hernández fue encontrado a 2 kilómetros de allí. Es así que con este esfuerzo se logra rescatar al teniente y desafortunadamente se logra recuperar un primer cuerpo que corresponde al soldado profesional Hernández Díaz. Los indicios nos indican de que esta personal permanece todavía sobre el sector del río. Porque lo primero yo pensé en lo que él todo llevaba. Yo pensé fue así. Listo, yo me quedé así. El día miércoles me llaman, ya hago una llamada, porque no me llamaron. Digo, yo quiero reconocer el cuerpo de mi hijo. Entonces me dice, yo quiero ir donde está él. Le dije yo, porque tengo el derecho de saber si es él o no es él, le dije yo. Entonces ellos me dijeron, no venga para acá porque aquí hay mucha delincuencia común. Yo me asusté.
8 días después, el 24 de septiembre, el cuerpo del soldado Luis Carlos Ibarra también sería encontrado en alto estado de descomposición. Entonces yo les dije, bueno, pues yo encontraron el cuerpo, yo quiero mirarlo, a ver si es. ¿Sí? Dijeron, no, usted no lo puede mirar porque están muy deteriorados, los animales le han comido mayores partes, usted no va a agarrar. Le dije, no, así sean los huesos, yo tengo que irlo a mirar. Entonces, en eso me trasladaron allá a Villavicencio, donde estaba. Y eso es como de las 10, 11 de la noche, me dejaron ir a mirarlo, allá donde estaba. Entonces yo entré y lo miré, pero sí, realmente estaba él meramente los huesitos, el solo esqueleto, ¿sí? Y en eso a él le faltaban los 3 dientes dentales, no los tenía. Esta parte estaba partido aquí, ¿sí? Del soldado Ismael Tordesilla nunca se volvió a saber nada. Nosotros sufrimos día a día una angustia, hay un dolor internamente que nos está matando, que nos está agobiando sin saber qué fue lo que pasó en realidad con mi hermano. Nosotros le pedimos al Estado de que nos ayude a que se aclaren los hechos, que la muerte de aquellos soldados y la desaparición de mi hermano Ismael Tordesilla Mesa no quede en la impunidad, que todo salga a la luz. Un año después de ocurridos los hechos, los familiares de los 3 miembros del ejército insisten en que hay cosas extrañas y no se resignan a creer que allí ocurrió un accidente. Las versiones contradictorias de los militares que quedaron vivos hace pensar que algo se está escondiendo en este caso. A nosotros como familia nos manifiesta que siguen la búsqueda, pero sin evidencia. Solamente como estamos en un punto en que desconfiamos de todo el mundo. Nosotros no estamos conformes, como lo ha manifestado Juan Carlos, como lo manifiesta el señor Ibarra y como lo manifiesto yo. No estamos conformes con lo que ellos no, las respuestas de ellos. Nosotros hemos llegado hasta allá, hasta San José del Guaviare, hasta el batallón. No encontramos al teniente Berbesit, no encontramos al coronel Cuellar. Y yo sí tengo conversaciones donde el teniente Berbesit dice que él solamente cumplió órdenes. A Juan Carlos Hernández le comenzaron las dudas el mismo día del sepelio de su hermano en Arauquita, lugar en donde había nacido. La versión que le dieron a mi madre fue que ellos habían muerto de camuflado, que ellos estaban haciendo una operación militar, que no, que fue un barranco, que, mejor dicho, que fueron miles de cosas. A mí, ¿qué me dijeron? Me dicen, no, es que nosotros íbamos por entre el medio de una laguna y entre el medio del río y fue que se desbordó, se cayó un barranco y el barranco cayó y que después que no, que se fueron 100 metros de plan al río y cayó y que ahí fue donde que supuestamente cayeron ellos. En medio del dolor que le producía despedir a su ser querido en estas circunstancias, se le hacía raro que la presencia de varios militares en el sepelio parecía más una vigilancia que un acompañamiento póstumo. Con la entrega del cuerpo de mi hermano, pues primero nos decían que era por helicóptero, después que por tierra. Nos tuvieron varios días así, hasta que finalmente lo hicieron por tierra sin previo aviso, sino ya cuando nos avisaron, nos dijeron simplemente ya el cuerpo va por vía terrestre, donde nos parece algo inhumano como a nosotros como familia, porque el cuerpo ya lleva un proceso de descomposición bastante fuerte. Y adicionalmente a eso, el viaje de San José de Guaviare a Arauquita, Arauca, es un viaje de horas. También con la entrega, o sea, todo tocó, en la entrega del cuerpo, todo fue rápido, todo tocó hacerlo de rapidez, por lo que ya el cuerpo olía bastante. Adicionalmente a eso nos llegan con mentiras, nos dicen que a ellos los reconocieron por las botas, por la placa que llevan en las botas,
pero cuando yo voy y veo las fotos del levantamiento no es así, ellos no tenían ninguna botas. Pero sus dudas tomaron más fuerza el día que decidió llegar hasta la capital del departamento del Guaviare para pedir explicaciones sobre lo ocurrido. Desde ahí fue cuando nosotros, las 3 familias, nos empezamos a comunicar, a buscarnos y nos dimos de cuenta que a todos nos dieron versiones diferentes. Ninguna concuerda con la que nos dieron. De hecho, a mí y a mi madre, más sin embargo, aún así siendo de la misma familia, nos dan versiones diferentes. No se explica cómo 3 soldados del Ejército Nacional en medio de una operación y en una zona catalogada de orden público visten de civil y van armados. Como lo evidencia este primer informe de los peritos judiciales que hicieron la inspección técnica al cadáver del primer soldado que apareció en las aguas del río Guaviare. Para ellos son unos soldados. Hoy desaparecieron 3 soldados. Fácilmente ellos los reemplazan y a nosotros no nos reemplazan ellos. Eso es un dolor inmenso, inmenso, de que cada día nos consume el saber qué fue lo que pasó, al saber la verdad. Nosotros no nos resignamos a decirle adiós a ellos, porque no estamos conformes, porque nos preguntamos por qué ellos estaban en ropa de civil, porque en una operación solamente con 4 soldados. Si hasta donde yo tengo entendido y hemos investigado y hemos tocado puerta, una operación de esa magnitud se hace con 8 soldados y solamente habían 4 soldados, supuestamente. Pero lo único que sí sé es que estaba Hernández Ibarra y mi hermano que es Tordesilla. Estaban en ropa civil. Cuando me trajeron el cuerpo al municipio de Arauquita con el batallón, llegan y traen una fotico de él. Entonces, mi hijo y mi esposo miraron la foto de él, pero no me lo querían dejar a ver a mí. Yo me armé de valor y le pedí a Dios en el momento que me lo dejara ver. Cuando yo lo miré, yo le dije, el que me estaba mostrando la foto, le dije, a mí me parece raro que mi hijo sea ahogado. Me dice, ¿por qué? Es que los ojitos de él le escurrían acá y tenían como unas goticas de lágrimas. Yo dije, él remuestra como lo hubiesen ahorcado o lo hubiesen dado con un palo por la cabeza por los ojos. En San José del Guaviare solo encontraron evasivas y a quien querían escuchar no estaba. En el batallón les dijeron que el teniente Yesid Leonardo Berbesí había salido trasladado para otra unidad, pero allá nunca llegó. Es decir, el jefe de la unidad militar, que es el teniente Berbesí, que le ha escrito a la familia diciéndole que él tiene evidencia de que ocurrieron cosas graves en esa operación, pues nadie lo entrevista. ¿Sí? El señor se evadió durante varios meses de su unidad militar y no pasó nada. Mientras tanto, continúa un soldado desaparecido y 2 más murieron en extrañas circunstancias. Es decir, el ejército ni siquiera es seguro para los mismos integrantes de las fuerzas militares. Ellos querían que nosotros, porque nosotros nos presentamos el día de la semana pasada, el día 11, nos presentamos allá para hablar con el coronel y con el teniente, porque ya a la fecha ya debe estar todo el pelotón reunido porque ellos salieron para noviembre, es un mes de permiso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como familia? Le caímos de sorpresa porque si les avisábamos, lógicamente no nos iban a atender. Llegamos allá al batallón, nos niegan el pelotón, no nos dan la cara, sale un cabo y nos dice, sigan, nos atienden personas que no tienen que ver absolutamente nada con el tema. Nos dan explicaciones que eso no es así, que no fue así, que el coronel no se encontraba en el batallón porque estaba en una reunión. Ya regresamos con Los Guardianes. Me tiraron a matar. Las historias surgen en cualquier momento. Las voces tienen que ser escuchadas. Nadie tiene que investigar eso a fondo. Y las imágenes y testimonios son nuestra herramienta. La otra mula la estallaron. ¡No estamos haciendo nada! Por eso estamos dispuestos a llegar muy lejos.
Los Guardianes, quinta temporada. Historias de seres humanos como usted y como yo. Continuamos con Los Guardianes. Otro aparte de los relatos entregados al juez 60 de Instrucción Penal Militar, señalaba que esa tarde se había asignado a la patrulla la misión de ir tras un cabecilla que delinquía en la región y que quien los guiaba era un desmovilizado de las FARC. Según el testimonio, el comandante del batallón había autorizado que los soldados vistieran de civil para que no fueran detectados. Y aquí la versión cambia y hay un elemento adicional: la presencia de un bote en el que supuestamente iban los miembros de la patrulla. También se dijo que el teniente y el sobreviviente nunca cayeron al río. Segundo, iban en un bote, en una lancha, porque iban sin los elementos de protección, sus salvavidas o todo lo correspondiente para que ellos puedan navegar vía río. ¿Por qué no los llevaban? O sea, la explicación que ellos dan, dicen, es que no, es que el teniente es el que, y ellos son los que deciden si se ponen o no los salvavidas, pero no es quien decide, es el teniente que está a cargo, es el que debe exigirles que si van a navegar por medio de un río, deben de llevar su chaleco salvavidas. Entonces, no entiendo a qué vienen todas las negligencias que han habido desde el día que ellos fallecieron hasta el día, la fecha de hoy. ¿Por qué las personas huyen? ¿Por qué no avanzan las investigaciones? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no contestan los celulares? ¿Por qué no le dan una explicación a la familia certera? Yo soy el teniente Verbesí. Ajá, sí, señor. Sí, lo que necesite, madre, lo que sea, si sea para saludarme, no hay ningún problema. En octubre del año pasado, y ante la insistencia de los familiares de los 3 soldados por conocer la verdad, doña Floralba, la mamá del soldado Hernández, recibió una llamada del teniente Verbesí, quien aún no había desertado de las filas. Esta llamada es clave para la investigación. Son muchas cosas que ustedes no saben, demasiadas cosas que ustedes no saben. El mismo comandante, que el mismo, mi coronel, les está escondiendo muchas cosas a ustedes. Les está escondiendo muchas cosas, madre. Claro, sí, señor. Que yo dio órdenes, sí, pero porque mi coronel me dice, teniente, haga esto, teniente, haga esto. No, se va por lo que ellos manden, sí, señor. Digamos, la persona que da la orden siempre trata de sacudirse, porque él no quiere estar untado en nada. Claro. Él no quiere estar untado en nada, madre. Sí, señor. En esta llamada, el teniente le manifiesta a la señora Floralba varias cosas con respecto a los hechos y sus diferencias con el coronel Carlos Andrés Cuellar, comandante del batallón. Necesito hablar con usted, necesito aclararle muchas cosas, necesito comentarle que a mí mi coronel no me sacó porque a él le importaba más en el momento su carrera militar. Sí. Porque créame que a mi coronel no le conviene que yo no, es que a mí me sacó un guerrillero. Ajá. Y yo estoy vivo gracias a un guerrillero. Imagínense. A mi coronel no le conviene que yo diga eso en los medios. No, claro, ¿cómo? No le creo al señor ese, que al coronel ese, de lo que dice no, por madre. Ajá. Lo no que dice. No. Mire, ese señor, vea, madre, yo le digo una cosa, y me disculpa con lo que le voy a decir. No, sí, pero ahí donde está ese señor, le importa la vida de su hijo. Sí, yo lo entiendo, sí. Y es más, porque donde nosotros estábamos, allá mataron a 2 soldados. Sí. Y estando él también, y también le importó eso. La señora Floralba, poniendo mucha atención a lo que decía el teniente, escuchaba. Pero sí, le recomiendo una cosa, señora, mi coronel es una persona sin corazón. Sí, eso cuando una persona... Él acá le puede usted colocar cara de madre. Se la ganó. Sí, señor. Él le puede colocar acá cara de madre, lo que sea, madre. Lo que sea. Pero miren, los únicos de los ojos de Miguel, los que vimos eso fuimos nosotros. Lo que nos pasó. Sí. Y mi coronel está metiéndole muchas mentiras a usted. Sí, claro, yo lo sé, Pipe. Vea, yo desde que el primer día de que a mí me dijeron, no sabe lo como, no, es que, no, o sea, es que yo no le creo y yo se lo voy a quitar la cara, yo a usted no le creo. Para el abogado Diego Martínez, quien asesora jurídicamente a las familias de los soldados,
el proceso debe cambiar de competencia y ser trasladado a Bogotá, pues en San José del Guaviare es claro que difícilmente puede avanzar una investigación seria y con celeridad. Entiendo que el ejército ha tenido la actitud de facilitar e investigar en alguna medida, pero el problema de fondo es que esta investigación no puede estar en manos del ejército, sino que tiene que estar en manos de la justicia ordinaria, porque al final sí ha existido por parte del ejército una actitud de silencio para saber qué fue lo que ocurrió. Es decir, por un lado han hablado con los familiares, les han dicho que han desarrollado estrategias de búsqueda, pero por el otro lado la persona que dirigía el operativo está escondido, ¿sí? Sin entrevista. Es clave su declaración para este caso, con un proceso además por evasión del servicio, que es el teniente Berbesi. Significa que hay impunidad dentro del mismo ejército, hay silenciamiento dentro del mismo ejército. Y la Fiscalía General de la Nación, a cargo de un fiscal seccional del Guaviare, pues no investiga. Hemos dirigido varias solicitudes, varios derechos de petición, hemos hablado con el mismo fiscal y efectivamente hay una especie de pacto de impunidad para decir eso se trató de un accidente, a pesar de que hoy hay dos versiones y el jefe de la unidad militar continúa sin dar la cara. Con las denuncias hechas por los familiares y la petición de medios de comunicación para saber la realidad de los hechos, el periódico El Espectador solicitó al comando del batallón responder algunas preguntas que en este documento del pasado 23 de julio hacen conocer a la opinión pública. En él, además de insistir en la versión del accidente por el deslizamiento del barranco, y ante la pregunta ¿por qué se han presentado versiones distintas sobre lo ocurrido con los 3 soldados? El comando del batallón responde: en relación a estos hechos se adelanta investigación penal, disciplinaria y penal militar, mediante las cuales se han recibido las diferentes pruebas tales como documentales y testimoniales con el fin de esclarecer los hechos ocurridos. Pero los familiares de los soldados ven negligencia en la investigación y que no se le ha dado la importancia que merece el caso. Yo al Estado colombiano pues le pido es que por favor que nos ayude y nos colabore a nosotros las familias, que somos nosotros las personas del campo, campesinos de bajos recursos, y que nos ayude a hacer justicia y que castiguen los culpables, que son el coronel y el teniente, ¿sí? Para que se sepa la verdad, saber nosotros, y que no vayan a caer más después, porque ahí llegan muchos muchachos, muchos soldados que, ¿sí? Con todos estos documentos, los familiares de los militares visitan los diferentes entes de control del Estado para solicitar que alguien los escuche y se ponga al frente de la investigación de forma seria y responsable. Yo les pido que nos aclaren ese tema, que nos aclaren a las 3 familias, a las 2 familias, qué fue lo que ocurrió con ellos, que nos aclaren. Y lo denuncio porque si yo soy responsable a un equipo de personas que yo tenga en mi poder, yo tengo que responder y dar la cara. Así usted, si yo no debo nada, yo aclaro las cosas, no me le escondo a nadie. ¿Sí entiende? Lo que yo le pido al Estado colombiano es que realmente investiguen y que paguen los culpables, que realmente se esclarezcan los hechos de lo que pasó, porque nosotros como familia no estamos conformes con lo sucedido. De hecho, nosotros pasamos un derecho de petición solicitando la exhumación del cuerpo para realizar una nueva necropsia. ¿Por qué? Porque primero no nos dejaron ver el cuerpo, ni siquiera aún estando ya en Arauquita, no nos dejaron ver el cuerpo. Y segundo, se enterró sin poder, por lo menos, revisar si era o no era la persona que nosotros estábamos esperando. Y si era, igual manera revisarlo, porque es nuestro familiar, es nuestro hermano. Entonces, creo que nosotros teníamos derecho, el absoluto total, de al menos verlo por última vez, independientemente de cómo haya quedado, porque la desfiguración de él, ya tanto así, y me devuelvo como a la pregunta que me hiciste ahorita. ¿Por qué cree que los mataron o cómo murieron? ¿Por qué? Porque mi hermano tenía los ojos hasta el pómulo, y nunca una persona ahogada queda de esa manera, tan deforme como quedó. La palabra la tiene el Ejército Nacional y las preguntas son claras. ¿Cuáles son las razones del teniente Berbesi para abandonar la institución? ¿Qué sabe? ¿Qué esconde? ¿O a qué le teme?
¿Qué tanta verdad hay en las afirmaciones que hizo en la llamada a la mamá de uno de los soldados? ¿Qué sabían los soldados fallecidos? ¿Qué pudo haber desencadenado? No sé. Quizás vieron algo, quizás sabían algo adicional que no era lo correcto que ellos salieran a decirlo. ¿Por qué lo digo? Porque mi hermano no era de ocultar mentiras. Mi hermano no era de taparle tampoco a nadie. Mi hermano era muy sincero, allá o acá, lo era siempre, entonces quizás no les convenía que ellos salieran a hablar, pienso yo. Entonces no creo y no creo aún que ellos hayan fallecido ahogados, independientemente lo que te comentaba la semana pasada. ¿Cómo es posible de que el cuerpo del soldado Luis Carlos Ibarra le digan que falleció ahogado, donde encontraron únicamente esqueletos, huesos óseos, más nada? Y colocan, no, es que falleció ahogado. ¿Cómo saben? Si no tenía ningún tipo de carne, absolutamente nada, ni siquiera de sus intestinos. ¿Cómo saben que murió ahogado? Lo que debería pasar es que la Fiscalía General de la Nación asuma esa investigación de una manera reservada, en segunda medida que se establezca un plan de búsqueda y en tercera medida que se esclarezca por parte de las autoridades militares qué fue lo que ocurrió, porque son los únicos que tienen la información. Es decir, hubo una orden para estar en una zona haciendo actividades reservadas en ese momento. ¿En qué consistió la orden? Es decir, tenemos impunidad y necesitamos derrotar la impunidad en el caso del asesinato de 3 soldados de una unidad militar, una de las más exitosas del país, que hoy efectivamente está siendo cuestionada por violación de los derechos humanos a sus mismos hombres. Es decir, el ejército ni siquiera es seguro para sus mismos hombres. Ese es el mensaje. Por medio de un correo electrónico, los guardianes hicimos la solicitud al batallón de selva número 19 para conocer los avances en la investigación o por lo menos aclarar estas dudas. Aún esperamos respuesta. La invitación desde este espacio es a ser sensatos y entender el dolor de 3 humildes familias que prestaron sus hijos a la defensa de la patria y hoy sufren su ausencia. Sin duda un caso que exige respuestas y debe ser aclarado lo más pronto posible. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de personas reales como usted y como yo. No olvide visitar nuestras redes sociales e ingresar a la página web de la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo. Hasta pronto.